Buenas tardes, estimada tutora. Para este trabajo que es de diseño experimental avanzado, el tema análisis de datos de conteo y múltiples variables, presentado por los siguientes integrantes: Cindy Martínez, Adriana Arias, Iván Tobar, Brigitte Kimberly García y quien les habla, Diego Alejandro Marentes. Como introducción tenemos que para analizar datos de conteo y múltiples variables es importante utilizar técnicas adecuadas que permitan identificar relaciones y patrones significativos en los datos. Pues a continuación presentamos un ejemplo de cómo se lleva a cabo nuestro primer tipo de análisis, el cual es el siguiente que se trabajó. Se utilizó el programa estadístico que hemos venido trabajando durante el semestre, que es Jamovi, pues para llevar a cabo la utilización de técnicas mediante un paso a paso donde se introdujeron una serie de datos con dos estudios de caso. El primero se trabajó con una base de datos de un artículo científico para identificar factores sociales, conductuales y epidemiológicos asociados con la infección de VIH-Sida, ¿sí?, entre mujeres negras infectadas y no infectadas. Y como segundo caso se denomina análisis de componentes principales con la base de datos de los sargos que hemos venido trabajando en trabajos anteriores. Como objetivos, pues estudiar la relación entre las variables de conteo y las variables explicativas, identificar las variables que se tienen mayor impacto en los contextos, realizar un análisis predictivo para estimar conteos en función de las variables explicativas. Cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Cindy Martínez, soy estudiante del curso de Diseño Experimental Avanzado. Dentro de este tema vamos a dar un análisis o una respuesta a un análisis de un tema que se llama regresión logístico del ratio. Para este análisis es un análisis multivariado por OptRatio, donde vamos a emplear una base de datos pública. Entonces, dentro de este ejercicio, vamos a emplear dentro del programa HatMobi, eh, donde vamos a revisar unas variables que a continuación voy a mencionar. Entonces, vamos a desarrollar el desempleo, la recepción de asistencia pública, el uso de cocaína crack en los últimos 12 meses, recepción de dinero, droga o regalos a cambio pues, de sexo y por último el historial carcelario de la pareja. Entonces, partiendo aquí con esta información ya mencionada, mencionaba que vamos a realizar un estudio regresivo logístico de padecer VIH según la presencia de las distintas características anteriormente mencionado. Pero antes de dar inicio, tenemos que tener en cuenta que en esta base de datos se va a mencionar que los ceros corresponden a una respuesta negativa, pero mientras los unos nos quiere decir que nos va a dar una respuesta positiva. Entonces, es decir, que si hablamos de una variable de respuesta de VIH, entonces eso nos va a indicar que tienen enfermedades los ceros y que no tienen la enfermedad. Para esto, pues vamos a desarrollar en la primera tabla, que nos indica aquí, donde vamos a dar unos resultados en la tabla de recepción de asistencia pública, donde nos indica que el análisis de contingencia, donde cero, si hay cero, si tiende a hacer una recepción pública de no infectados. Pero si hablamos de uno, entonces no tienen recepción pública, pero sí son infectados. Entonces, en la tabla menciona o podemos observar que 55 personas tienen recepción pública y que 77 personas no. Entonces, eso nos quiere decir en el análisis que 7 con VIH y 48 no son infectados. También pues podemos deducir que el 41,7% tiene acceso a aquellos subsidios
de los cuales el 22,6% son positivos al VIH y el 47,5% pues no tienen VIH. Para esto hacemos una sumatoria total donde el 74,7% de los infectados no están recibiendo pues ninguna ayuda. En la siguiente tabla podemos ver, o en la siguiente prueba, x a la 2 es la muestra que tiene alta correlación, porque aquí nos indica que P es igual a 0,14 y entre estas dos variables pues vemos que hay recepción pública y hay VIH. Entonces, para la medida comparativa de estos de Oxford Radio nos muestra un valor de 3,11 en donde la relación es demasiado alta. Bueno, para la segunda tabla, que es el segundo ejercicio, vamos a ver el tema de desempleo. Entonces, tabla de contingencia. En este vemos el análisis de esa tabla de contingencia, entonces donde 0 es igual a empleo y eso hace parte de que no hay infectados. Pero 1 es igual a desempleados y que hay infectados. Entonces, para este ejercicio, para este análisis, la tabla, pues vemos dentro de esta tabla, podemos observar que el 72% de personas tienen empleo, sin embargo 9 con VIH y 63 no son infectados. Y realizando pues este análisis también podemos deducir que el 54,5% de estos son empleados, de los cuales pues 29% son positivos para el VIH y el 62,4% no tienen VIH. Entonces se puede corroborar que el número de infectados corresponden a un total de 54,5%. Entonces, dentro de la otra tabla vemos que en la prueba x a la 2 nos muestra que tiene poca correlación, porque si vemos P es igual a 0,001 y entre estas dos variables, entre desempleo y VIH, entonces hay para esta medida o la parte comparativa donde Oxford Radio muestra que un valor de 4,05 en donde la relación es también demasiado alta. Cordial saludo, mi nombre es Brigitte Kimberly García. A continuación voy a seguir con la explicación de la regresión logística. Entonces, en la tabla número 3, el uso de cocaína crack en los últimos 12 meses, en donde se cruza con el HIV, vemos que en 0 no usa cocaína y crack en los últimos 12 meses, y también el 0 define los no infectados. El 1 sí usa cocaína y crack en los últimos 2 meses y también define los infectados. En la tabla podemos observar que 122 personas no han consumido y 26 personas son positivas para VIH, 10 personas sí han consumido y el 50% de los consumidores son positivos para VIH. En la prueba H cuadrado la muestra tiene una alta correlación de 0,040 entre las dos variables recepción de cocaína y crack en los últimos 12 meses y VIH. Para la medida comparativa Oxford Radio muestra un valor de 3,69 en donde la relación se muestra bastante alta. En la tabla número 4 tenemos 0 para no infectados y que no recibieron recepción de dinero, drogas a cambio de sexo, y 1 para sí infectados que sí recibieron recepción de dinero, drogas a cambio de sexo. De la tabla podemos observar que 101 personas no recibieron ninguna recepción de dinero y 15 personas son positivas para VIH. 86 personas no son infectados y 15 de 101 salieron positivas y recibieron sí recibieron, y 11 salieron positivas de 31. En la prueba Chi cuadrado la muestra tiene una alta correlación de 0,012 entre las dos variables, VIH y sí recibieron. Para la medida comparativa de Oxford Radio la muestra tiene un valor de 3,5 en donde la relación es bastante alta, la correlación es bastante alta. En la tabla número 5, que es la relación con la pareja que ha estado en la cárcel,
Nos muestra que 0 es para los que nunca han estado y los no infectados, y 1 también nos muestra los que sí han estado y los que están infectados. Entonces de la tabla podemos observar que 46 personas no tienen a sus parejas en la cárcel y 86 personas sí la tienen. 6 son positivas para VIH y 25 personas tienen a sus parejas en la cárcel y son positivas para VIH. En la prueba Chico Arao la muestra tiene una alta correlación de 0.038 al estar por encima del 0.05 entre las variables Malpartner Incarceration y VIH. Para la medida comparativa, Host Radio muestra un valor de 2.73, en donde la relación es alta, pero no tan alta comparada con las anteriores variables. Componentes principales. Se escogió una base de datos de los Argos en los cuales se va a analizar la isla, la altura del pez en la región, la longitud del opérculo, la longitud total, el peso, la longitud media desde el morro hasta la aleta, el peso de las gónadas, longitud hasta la aleta pectoral, el peso del hígado, número de larvas de anisaquidos encontradas en la cavidad abdominal, la variable que va desde 1 si el pez está desparasitado o no está desparasitado. El análisis descriptivo que encontramos en Hanovi podemos verificar, organizar, resumir, analizar el conjunto de datos mediante la técnica y métodos que proporcionan resumir los datos más relevantes e importantes de un conjunto de una agrupación de datos. En este caso podemos evaluar y comparar el conjunto de cada variable y la desviación estándar de los datos del número de animales por cada conjunto, como podemos observar en la tabla de descripción. Acá nos agrupan los datos más relevantes de los desparasitados y no desparasitados. Si buscamos en sí una representación en solo una de ellas, minimizamos al máximo el número de variables dentro de cada factor, los componentes que están fuera del rasgo en cada tabla o por debajo de un valor de 0,8. Entonces miramos en la grapa que analizamos 12 variables en la cual encontramos media, desviación estándar, varianza, un recorrido mínimo y máximo, en lo cual vemos que la desviación estándar de todos los datos está correlacionada y nos da para hacer el análisis factorial. Análisis de componentes principales. Se toman 2 bases de datos para ser analizados con 9 variables establecidas con la rotación de var y más. Este componente principal nos reúne a un mínimo de datos a partir de la proyección de los datos de entrada sobre las direcciones de máxima varianza. Se obtendrá un nuevo espacio de representación de los datos, el que se puede eliminar fácilmente aquellos componentes con menor varianza. Todos los datos valores a menos 0,8 son rechazados o no son analizados porque no son relevantes para el análisis de los datos, buscando en sí una variable que sea significativa para comparar los datos y sí tener una correlación efectiva. Por lo tanto, en el gráfico observamos que la longitud en el componente 1 tiene un valor de 0,905 a el peso que tiene 0,868. Nos establece la relación de 2 componentes y la cual podemos hacer un valor factorial. Comprobación de supuestos. En esta analizamos 2 pruebas de coeficiente Kaiser-Meyer-Oakes, que es la KMO. Esta medida nos realiza la comparación de los coeficientes de correlación de los datos parciales tomando un valor de referencia entre 0 y 1. Esta tabla nos analiza los datos arrojados de la media global de 0,912, indicando que los datos son adecuados para realizar un análisis factorial. Por otro lado, la variable ln muestra un valor de 0,86, lo que podría indicar una menor correlación con las demás variables.
Un valor de KMO cercano a 1 sugiere que las variables están altamente correlacionadas y son adecuadas para analizar este análisis. La otra prueba es la prueba de esfericidad de Barter. Nos evalúa la hipótesis nula de la matriz de correlación de los datos. Identifica los valores menores a 0,05. El P que sea igual a 0,1. La hipótesis nula es rechazada y los datos son adecuados para el análisis factorial. Con un valor de X de 0,77, una línea global, grados de libertad de 28 y un nivel de significancia igual a 0,01. Demostrando que los factores correlacionados entre sí y demostrando que los datos son útiles para la comprobación de los datos. En la gráfica podemos ver que todos los datos están correlacionados y se puede hacer una variación, una correlación de los datos porque todos están mayor a 0,05. En cuanto al análisis PROMAX, tenemos las variables longitud, peso, longitud de la aleta pectoral, altura del pez en la región del opérculo, la longitud del opérculo y la longitud del morro a la aleta dorsal. Arrojó que tienen unas cargas altas en el primer componente, lo que sugiere una fuerte asociación con este componente. Es decir, que estas variables contribuyen significativamente a la estructura subyacente de los datos de los animales. O sea, pues que las cargas altas nos indican una fuerte correlación entre la variable y el componente correspondiente. Por ejemplo, en IDORS y peso tienen cargas altas, lo que sugiere una fuerte asociación. Pero también al contrario, cuando tenemos cargas bajas en la tabla, nos indican una menor correlación. Un ejemplo es el peso del hígado, que tiene una carga más baja en los primeros componentes, lo cual nos sugiere que tiene una menor influencia en la estructura subyacente de los datos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Marentes. Para esta diapositiva lo que vamos a hacer es el análisis de la rotación PROMAX. ¿Qué quiere decir esta rotación PROMAX? Es una herramienta que nos ayuda a agrupar los datos más significativos en un conjunto de datos, ¿sí? Pues esto se va a hacer el análisis de comprobación, el análisis de la varianza de los componentes. Entonces, pues todos los componentes que evaluamos tienen cargas antes en el primer componente, que es el 1, el cual es el primer componente, y el 2, el componente 2, lo que evidenciamos es que no tiene una gran significancia. Entonces, pues los datos que se encuentran en el 1 significa que están desparasitados, y los que se encuentran en el 2, en el componente 2, pues no están desparasitados, ¿sí? Las cargas altas indican una fuente de correlación en LORS que tiene pues 0,37 y en DOR tiene 8,94, lo cual nos indica que son valores más altos, que pues esto quiere decir que los datos tienen una correlación para hacer un análisis factorial, ¿sí? Por lo que los datos se asemejan, lo que observamos es que están más altos, mayores a 0,8, que es el dato de significancia relativo. Mi nombre es Iván Ricardo Tovar. Voy a hablarles de la rotación Varimax. Se toman dos bases de datos para ser analizados con las 9 variables establecidas. Con la rotación de Varimax, este componente principal reduce un mínimo de datos, garantizando la mínima pérdida de información. Lo hace a través de direccionamiento de la máxima varianza, obteniendo un nuevo espacio de representación de los datos, en los cuales se puede eliminar fácilmente datos de varianza menor. Por lo tanto, los valores menores a 0,08 son rechazados en la tabla o no analizados porque no son relevantes para el análisis de los datos. Los datos que corresponden a desparasitados y no desparasitados.
Bueno, y para la interpretación de esta gráfica de sedimentación, pues tenemos que la gráfica de correlación y de sedimentación, pues que es una barrera visual utilizada en el análisis de componentes principales ACP para representar la relación entre las variables y los componentes extraídos, ¿sí? En este caso, pues lo que hacemos es que se utiliza una rotación Varimax para simplificar la interpretación de los componentes al maximizar la varianza de las cargas de estos elementos en un número reducido de componentes. Lo que tenemos es que las variables se representan como puntos en un espacio bidimensional donde la posición de cada uno pues indica su carga en los dos componentes principales. La cercanía entre los puntos indica una correlación positiva entre las variables, mientras que la distancia de ellos sugiere la correlación negativa o en su defecto débil. Y ya para finalizar, pues tenemos las bibliografías, las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención.